Hola, ¿cómo estás? Bueno, si no me conoces, mi nombre es Juanma. Soy licenciado en kinesiología, tengo un máster en osteopatía y mi especialidad hoy en día es la biomecánica a través de un método que se llama Functional Patterns. Así que bueno, si llegaste a este video es porque seguramente venís de seguirme en Instagram y nada, viste nuestro video acerca de mi idea para trabajar la hipertrofia con este método. Tiene algunos conceptos muy diferentes o en contra del paradigma actual de todo lo que tiene que ver con el entrenamiento convencional. Entonces, la idea de este video es contarte un poco cuál es la teoría atrás de esta estrategia que quiero empezar a implementar y en qué me basé para esto. No solamente con las explicaciones teóricas que da el método, sino también con ejemplos de personas que ya lo lograron con este mismo método, para que veas cómo es construir una masa muscular que tenga relación con nuestros movimientos y no pierda esa funcionalidad ni tampoco afecta a nuestra salud, ¿no? Así que, bueno, un poco primero introducirte en el concepto clásico del trabajo de hipertrofia con métodos convencionales para poder construir esa fuerza, entre comillas, que proponen los métodos convencionales. El método más común es la sobrecarga progresiva, digamos, que es básicamente aumentar las cargas a medida que vos vas entrenando ciertos ejercicios y hacer que tu cuerpo se haga cada vez más fuerte porque puede mover más peso en cada ejercicio, ¿no? Entonces constantemente están aumentando el peso como única variable para construir fuerza, entre comillas. Acá te lo dejo por escrito, es unas notas que estuve tomando y dejando en claro, no solamente para ir guiándome en esta charla, sino también porque me sirve a mí dejarlo limpio, me gusta escribir mucho, entender qué es lo que estoy escribiendo, así que puedes ir leyendo conmigo esto si querés. Y espero que te vaya guiando también acompañado con lo que yo voy diciendo. Nada, el objetivo básicamente entonces es adaptar el cuerpo a cada vez cargas más pesadas para que el cuerpo sea más fuerte, de vuelta, entre comillas. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Porque la fuerza no tiene que ver solamente con cómo movemos, con la cantidad de peso que movemos, sino también con cómo lo movemos. Y ahora vamos a hablar de eso. Esto en principio suena bien, digamos, el hecho de decir, bueno, es lógico que si muevo más carga estoy generando más fuerza, pero no está contemplando un montón de costos asociados a eso. Dependiendo cómo muevas la carga y qué tipo de ejercicios elijas para hacer eso, mucha de esa carga puede estar parando en tus articulaciones y no en tus músculos propiamente, que son los encargados de generar la fuerza, ¿no? Y ahora te voy a mostrar una foto que hay acá abajo para que vayas viendo un poquitito a qué me refiero. Pero en principio suena bien, de vuelta, el tema de aumentar los pesos. El tema es que cuando no consideras el efecto que tiene eso sobre tus articulaciones y aumentas peso y aumentas peso y aumentas peso, en algún momento te va a pasar factura. Hay cuerpos más resilientes que otros, probablemente todos los que son deportistas tienen cuerpos que se aguantan mucho más esto, pero estamos hablando de cómo hacer que este principio se aplique a cualquier persona, a una persona común y corriente que nunca entrenó, que no es deportista profesional y que quiere realmente construir una masa muscular saludable que pueda mantener a largo plazo y que no lo limite para sus actividades deportivas o actividades atléticas del día a día. Pero bueno, un poquito de esto, explicarte de que a veces esa carga, si está mal puesta, puede generar que la carga vaya a parar a una articulación. Acá voy a explicar un poco qué es esto. Esto es un hombro, si no lo identifican para que vayan teniendo en cuenta. Acá está todo el brazo colgando al costado del cuerpo. Si yo utilizo una carga y no sé cómo hacer una palanca correcta en la articulación del hombro, todo eso va a parar a traccionar de la articulación en la dirección en la que el peso está, en este caso hacia abajo, y termina como descoaptando, o lo que se llama como descomprimiendo, perdón, no me salió la palabra, abriendo el espacio entre la articulación. Fíjense que acá se empieza a ver la piel estirándose porque la cabeza del húmero o el hueso del brazo se empieza a salir del lugar hacia abajo. Entonces, esto está exagerado, pero empieza a pasar de una manera un poco más micro cuando uno aumenta carga constantemente y nunca le mete una corrección al tipo de posición articular que va a usar para hacer esa fuerza. Y acá te vengo a explicar un poquito la lógica de este método que utilizo tanto para mí como para mis alumnos y pacientes, que es Functional Patterns, como te decía acá lo tenés por escrito. Y acá fíjate que lo que hablamos es de que FP, este método Functional Patterns, utiliza la fuerza posicional, básicamente que es generar fuerza en distintas posiciones que estén generando una palanca diferente. Y ahora te explico qué es una palanca. Esas palancas son para generar una ventaja mecánica, es decir, poder generar más fuerza con la misma cantidad de carga, con la misma cantidad de peso en la mancuerna o en la barra que estés usando, para que no vaya a parar a tus articulaciones, ¿sí? Que vaya a parar a donde queremos, que son a tus músculos y a tu fascia.
¿sí? Acá hay un ejemplo de una palanca. Las palancas pueden ser de tres tipos, pero no viene al caso. Esto es una explicación más de física y de biomecánica, que tiene que ver con un punto donde hay un apoyo o un lugar de giro, un lugar donde se genera una fuerza y un lugar donde se genera una resistencia. Esta es la palanca que se da, por ejemplo, en el bíceps, músculo del brazo, ¿sí? El bíceps tiene un punto de giro a nivel del codo, más adelante tiene lo que es la potencia, que es la inserción del bíceps que tracciona para arriba el antebrazo para poder lograr hacer un gesto de flexión y traer el brazo hacia nosotros. Y el peso normalmente uno lo pone a distancia en la mano, ¿no? Entonces, dependiendo dónde esté el punto de giro, dónde esté la potencia y dónde esté la resistencia, la palanca puede ser más o menos desfavorable, ¿sí? Mientras más cerca estemos del punto de giro con la resistencia, menos palanca vamos a generar. ¿Sí? Mientras esta barra azul sea más corta, ¿sí? Si supónganse que la R, que es la resistencia, está muy cerca de la A, el punto verde, más peso vas a necesitar para sentir una contracción. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si analizamos un peso muerto, el peso muerto es todo el tiempo con la barra pegada al cuerpo, justamente por eso, para poder mover más peso con menos esfuerzo, ¿sí? Porque no hay tanta palanca, entonces necesitamos mucho peso para sentir esa contracción en la cadena posterior. Ahora lo vamos a explicar un poquito mejor, pero para que vayas entendiendo un poquitito la explicación de esto. Si no consideramos las palancas y solamente metemos peso, mucho de eso va a parar a las articulaciones, ¿sí? Y eso es lo que no queremos. Queremos que haya una palanca suficiente para que con un peso mediano vos puedas generar una contracción súper intensa que te proteja las articulaciones y que no te deteriore la salud osteoarticular, ¿sí? Pero bueno, utilizando también la carrera o el sprint como marco de entrenamiento, nos da como un análisis o una idea de cuáles son las posiciones o las palancas que se buscan más en ese gesto que es el que más vamos a utilizar en cualquier deporte o en cualquier actividad funcional, que es el correr o hacer sprints, para poder posicionarnos en posiciones parecidas durante el entrenamiento y generar palancas relacionables a la actividad que hacemos en el día a día, ¿sí? A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, de entrenar con el sprint o la carrera como prioridad en el entrenamiento. Este método FP creó algunas herramientas para que te sea más fácil crear estas palancas sin necesidad de entender mucho de esto de la física y de todo lo que te expliqué acá en esta foto. Y que vos simplemente utilizando una herramienta sin entender mucho de esto puedas sentir el efecto de esas palancas. Se llaman RG Bar y Leverage King, ¿sí? Son las dos herramientas que generó o que produjo este método. Que acá está la barra, que es vamos a decirlo en argentino, la RG Bar, y el Leverage King, que es como un strap que te agarra la pierna y te genera un torque, una fuerza de rotación en la pierna que te obliga a ponerte en posiciones que tienen mayor palanca, ¿sí? Entonces la producción de fuerza está intervenida por el tipo de palanca que vos estés utilizando, ¿sí? Y acá es donde siempre hacemos esta aclaración. Desarrollar fuerza no tiene que estar asociado con lesiones o dolores articulares, y no necesitas mover cientos de kilos para poder aumentar tu masa muscular o generar más fuerza, ¿sí? Ahora te lo voy a demostrar con algunos casos, porque probablemente si venís del mundo convencional no me creas. Hay mucha gente que me va a atacar por esto, pero no importa, la idea es llevar nuevos conceptos y poder generar buenos resultados sin lastimar a la gente. Bueno, y el objetivo en FP es hacer mucho más con cada vez menos, que es lo que nos permite lograr que nuestros alumnos puedan lograr mejorar el desempeño, pero sin el riesgo de lesionarse o hasta incluso eliminando los dolores en el proceso. Entonces, algunos ejemplos de esto, para que vos vayas viendo el efecto de las palancas sobre la fuerza, la producción de fuerza que tiene que hacer tu cuerpo, es, por ejemplo, agarrar una mancuerna o algún elemento como en esta foto cerca del cuerpo, achicando la palanca, el brazo de palanca, imagínenselo como esta línea punteada que está acá. Fíjense que es corto porque está cerca del cuerpo, esto supongamos que pesa 5 kilos, y cuando aumentamos el brazo de palanca a más del doble, lo alejamos del centro de rotación que es nuestro cuerpo, el esfuerzo o la fuerza que tenemos que producir para sostener ese mismo peso, pero alejado del cuerpo, va a ser mucho más, ¿sí? Entonces, este es un claro ejemplo de cómo aumentar una palanca te produce mayor tensión muscular y mayor protección articular,
¿sí? Cuando uno tiene pesos muy cercanos, toda esta carga va a parar a que traccione el brazo hacia abajo y probablemente genere una tracción de la articulación, como te mostré acá arriba, ¿sí? Imagínense si esta persona tuviese una mochila súper pesada acá adelante y le empieza a traccionar los hombros para abajo hasta el punto que le deteriora la articulación como acá. Ahora, cuando la persona aleja esto hacia adelante, inevitablemente todo el grupo muscular del hombro, el deltoides, los músculos que componen el manguito rotador y demás, se empiezan a activar de una manera que sostiene la articulación coaptada, la mantiene firme para que vos puedas mantener esa fuerza lo más lejos posible. Solamente con aumentar la palanca, no tiene que ver con aumentar el peso, no tiene que ver con cambiar la posición de tu cuerpo o activar ciertos músculos con una contracción consciente, sino simplemente alejándolo, ya vas a darte cuenta que el aumento de la tensión en el hombro es mucho mayor y obviamente en la cadena posterior también, en casos como este ejercicio. Si no me querés, probalo, agarrá una pesa, una mochila, algo que pese un peso que puedas manejar, acércatelo al cuerpo y fíjate cuánto te pesa y después alejalo lo más que puedas de tu cuerpo y fíjate qué empezás a sentir cansado, qué se empieza a cansar, cuánto tiempo podés mantenerlo sin cansarte demasiado y vas a darte cuenta de cómo simplemente la palanca cambia por completo la ecuación sin tener que haber aumentado el peso. Si esto lo lográs aplicar de una manera muy precisa en muchos contextos que te sean funcionales, que sean parecidos a lo que vas a usar en tu deporte, en tu día a día, vas a sacarle mucho jugo a esto y vas a poder tener una masa muscular funcional, ¿sí? Funcional nos referimos a que cumple con una función en algún gesto después, no solamente cumple con los ejercicios que voy a hacer en el gimnasio, que es subir y bajar el peso y nada más, ¿sí? ¿Cómo lo aplico al entrenamiento? Bueno, acá es algo complicado de hacer solo si nunca te metiste en FP, y acá te voy a dejar un ejemplo de este muchacho que ahora te explico quién es. Pero básicamente FP, Functional Patterns, desarrolló estas herramientas para que vos no tengas que pensar tanto en esto, no tengas que ponerte a analizar demasiado la biomecánica y que simplemente aprendiendo a usar esas herramientas ya puedas empezar a sentir el efecto de estas palancas en tu entrenamiento y ver el beneficio de eso, ¿no? Para aprender a usarlas hay varios videos dentro del Instagram de FP, hay varios videos dentro de mi Instagram, podés ver un poquito y empezar a copiar algunos de esos movimientos, empezar con cargas tranquilas, aprende a usar la herramienta, no te mates entrenando con eso pensando que necesitas hacer un montón, sino empezá a entender de qué va, empezá a sentir cómo las palancas en tu cuerpo empiezan a cambiar esas sensaciones de tensión y de a poquito empezá a progresar con los pesos, con las repeticiones y demás. Tenés que tener en cuenta que hay que entrenar ciertos patrones y no es simplemente agarrar la herramienta y hacer 2 o 3 ejercicios y pensar que todos los grupos musculares van a estar estimulados. Hay que entender un poquito más cómo hacerlo. Así que si querés entender un poquito más de eso, ahí sí te recomiendo que entrenes con algún practitioner o que encuentres a alguien certificado por el método, por FP. Yo estoy certificado en el método, tenemos todo un equipo de trabajo que estamos certificados también, así que si te interesa que te demos una opinión y que te enseñemos a usar un poquito estas herramientas, que aprendas a generar masa muscular a través de este método un poco más funcional, te voy a dejar un link en la descripción para que reserves una llamada con algún experto del equipo, que él te pueda contar cómo lo trabajamos, cómo se aplica a tu caso, y también invitarte a que si querés formar parte de nuestro programa donde le enseñamos a las personas a trabajar con este tipo de herramientas, a mejorar su condición física y resolver sus dolores, lesiones y alteraciones posturales, lo puedas hacer. Así que si querés conocer un poquito más, en la descripción te dejo ese link para que charles con alguien de mi equipo. Pero bueno, más allá de eso, darte un poquito de contexto de por qué puse esta foto acá. Este es el logo de la marca de FP, de Functional Patterns, y él es Kyle Lake, un luchador profesional de lucha grecorromana que entrena pura y exclusivamente con FP. Empezó a entrenar con este método porque se vivía lesionando, estuvo a punto de retirarse muy joven hasta que encontró FP y se pudo formar en el método, entrena con esto todo el tiempo y fíjense el volumen y masa muscular que tiene, y ni les cuento si van a ver un video de cómo compite, la funcionalidad que tiene. Corre muy bien, revolea tipos por los aires constantemente, todo el tiempo aplica esa fuerza a contextos reales, no es solamente a ejercicios de gimnasio y ya. Pueden buscarlo, Kyle Lake es su nombre, es un luchador de Estados Unidos. Se ve en la foto claramente que el volumen y la masa muscular de este tipo se mantuvo a pesar de haber cambiado a un esquema de trabajo que no es el convencional. Así que como esta persona hay varias dentro del método, pero esta es como la más reconocida, por eso puse la foto, y en base a esos resultados es que yo me baso para decir, bueno, si hay gente que ya lo logró, lo único que me separa a mí de lograrlo es entender cómo aplicar estas cosas con buena precisión, dosificarlo de la manera correcta y
atenerme a ese plan para lograrlo a largo plazo, ¿no? Esta masa muscular no se construye de un mes para el otro, requiere un trabajo disciplinado y requiere de también entender ciertas prioridades. Antes de construir masa muscular tenés que entender cómo mover tu cuerpo de la manera correcta, tenés que entender cómo hacer una producción de fuerza sin lastimarte, y eso fue en lo que me basé en los últimos años. Ya estoy en un punto donde puedo generar mayores cargas, donde puedo generar mayor volumen de entrenamiento, mayor peso, sin lastimarme. Entonces ahora creo que es la etapa en la cual me tengo que concentrar en cómo aplicar con más precisión estos conceptos para lograr generar un aumento de masa muscular que no me perjudique a nivel salud y que no me perjudique a nivel función, porque a mí me gusta hacer deporte, jugar al pádel, jugar al básquet. Entonces la idea no es perder funcionalidad ni perder salud, sino sumarle masa muscular a eso, ¿sí? Pero bueno, sé que es controversial, muchas personas no les va a gustar, los que vengan del entrenamiento convencional seguramente critiquen, pero bueno, el objetivo es traer una nueva mirada, y que si de verdad sos una persona que no es un atleta, que no hace deporte, que te gustaría como construir masa muscular y no perder salud, que no te duela más el cuerpo, dejar de lesionarte cada vez que intentás trabajar o tu masa muscular o tu atleticismo, como se dice en inglés, nada, te invito a que pruebes este método. De vuelta, si te interesa, te dejo el link para que charles con nosotros, con algún experto del equipo que te cuente de qué se trata, y si te interesa sumarte a nuestro programa, que es lo que hacemos, nos dedicamos a enseñarle a la gente a usar este método y que puedan conseguir resultados de todo tipo. Puedes también verlo en mi Instagram, los resultados que estamos teniendo con la gente. Así que nada, te invito a eso. Cualquier duda, tenés mi Instagram también para comentar, o si no, también te invito a que me escribas acá en YouTube y podamos charlar un poquito con las dudas que tengas. Nos vemos.